Es un gusto presentarles de nuevo el informe económico semanal. Durante la semana pasada, las acciones internacionales tuvieron una tendencia positiva. Se completan 2 semanas consecutivas en las que la renta variable demuestra que el apetito por riesgo no se ha perdido en los mercados y que las correcciones que vimos durante el mes anterior fueron temporales y se derivaron de un proceso de sobrecompra en el que los agentes buscan tomar utilidad y asegurar parte de sus ganancias para luego retomar las compras en niveles mucho más interesantes de mercado, donde las correcciones dan una entrada importante para la mayoría de inversionistas a nivel internacional. Así, tanto el Standard & Poor's como el Dow Jones, referencias del mercado americano de acciones, repuntaron durante la semana teniendo ganancias importantes, sobre todo en sectores como el industrial, que recibió algunos datos particulares del sector de desempleo, mejores a los esperados, indicando pues un mayor apetito por activos de riesgo y una menor migración hacia otros activos, como lo fueron los commodities durante la semana, que sí perdieron terreno y sí alcanzaron menores niveles en términos de precios. Este buen optimismo, digamos, para la compra de acciones internacionales se replicó también para los mercados de Europa y de Asia, donde las bolsas también sufrieron valorizaciones y tienen un balance positivo en el ámbito semanal, indicando repuntes también particularmente para los sectores industriales, que estuvieron, digamos, bastante ganadores durante la semana, indicando pues un gran apetito y una perspectiva de recuperación para el cierre de este año. Recordemos que también para el mercado local, pues lo que hemos visto es como una alta correlación con los mercados internacionales, de manera que teniendo una semana positiva para los índices accionarios americanos, también tuvimos una semana positiva para lo que fue el IGBC y el Colcap como referencias del mercado accionario local. Varias de las acciones estuvieron repuntando incluso hacia sus niveles más altos de hace que se alcanzaron hace unas pocas semanas, para obtener valorizaciones pues bastante importantes. Este es el caso de la preferencial Bancolombia, el caso incluso de Ecopetrol, que tuvo repuntes moderados durante la semana, pero realmente la gran protagonista del mercado local fueron las acciones de ETB, que luego de que, digamos, se indicara un fallo de suspensión para su proceso de enajenación, la semana pasada, digamos, se levanta ese fallo y la suspensión, digamos, empieza a no tener validez, con lo que, pues, digamos, incentiva la compra de esta acción ante la búsqueda de un socio estratégico que podría encontrarse incluso para finales de este año, como se tenía programado antes de generar la suspensión, luego de que el sindicato, digamos, y forzara que un tribunal pues diera lugar a este fallo, pero pues ahorita se soluciona y digamos que se empieza a tener una mucha menor incertidumbre acerca de lo que pueda pasar con esta acción, y por eso fue la gran ganadora de la semana, con una valorización incluso superior al 19%, valorizaciones importantes que no son usuales en el mercado y que son derivadas casi siempre pues de procesos especulativos, en donde hay noticias bastante puntuales que hacen que una acción en particular robe la atención del mercado, no solamente en términos de precio, sino también en términos de volúmenes. En caso de la renta fija internacional, tuvimos también pues digamos algo de valorizaciones importantes. En el caso de Estados Unidos, a pesar de que las acciones tuvieron todo el protagonismo de la semana, pues también se tuvo espacio de liquidez para generar compras para el caso de los tesoros americanos. Así lo vimos en todo lo largo de la curva, pero particularmente en los títulos de larga duración, es decir, de 10, 20 a 30 años, tuvieron también valorizaciones, digamos, bastante importantes, las cuales estuvieron bastante sustentadas en lo que es pues unas buenas perspectivas de recuperación económica, que también ayudarían a que el déficit fiscal del gobierno americano pues no sea, digamos, tan grave como le está haciendo en su situación fiscal actual, y estas perspectivas pues generaron una gran compra y una gran demanda por este tipo de títulos, los cuales se dieron durante la semana alrededor de 10, 15 hasta 17 puntos básicos en el caso de algunas referencias bastante puntuales. Este apetito por bonos del gobierno americano no solo se evidenció en una mayor demanda por las referencias en el mercado secundario, sino también por un gran apetito en el mercado primario. De hecho, el gobierno estadounidense colocó durante la semana pasada el tesoro alrededor de 16 billones de dólares, los cuales fueron absorbidos de manera bastante sencilla por el mercado, por un mercado que continúa estando con una liquidez bastante alta y ávido de retornos interesantes, como los pueden dar en este momento los bonos del tesoro a más largo plazo, que como la figura venía empinándose en buena medida, pues se espera que tengan una perspectiva de valorización y un potencial importante en términos de spreads con respecto al resto de las referencias, y esto podría estar explicando por qué fueron tan ganadores durante la semana pasada. En el mercado local de renta fija también vimos avances. Las expectativas de inflación en el corto plazo, que continúan siendo a la baja, con unas expectativas que para el cierre de este año se mantienen entre el rango del 2.5 al 3%, inflaciones supremamente bajas que no veíamos en el caso, digamos, de la economía colombiana incluso desde el año 1962, pues digamos que hace y continúa sustentando una gran compra de TES en el mercado local.
particularmente en el caso de los test tasa fija, pero también un poco en el caso de los VRs, ya que la inflación de más largo plazo y de mediano plazo, cuyas expectativas no han cedido tanto a la baja, de manera que esto se ha mantenido relativamente estables. Las buenas condiciones de liquidez del mercado continúan estando fuertes, más luego del anuncio del plan o del programa de liquidez para fin de año por parte del Banco de la República, según el cual se ejercerán compras de dólares y test por un total de 3 billones de pesos. Toda esta especulación alrededor de la mayor demanda por test por parte del emisor, pues claramente también sustenta mayores compras para el mercado local y sustenta también porque las subastas que se están realizando, que son las últimas del año, sobre todo las de test de corto plazo, continuaron siendo bastante apetecidas. De hecho, durante la semana pasada, particularmente el jueves, cuando fue la cúspide de las ganancias para el mercado de test del último mes, lo que vimos fue que las referencias de más corto plazo llegaron bastante cerca del 4%. Una de ellas llegó al 4%, que es nuestra tasa de referencia Banco de la República, indicando pues cómo esta curva ha absorbido en buena medida los últimos movimientos de la tasa de interés. Durante la próxima semana la perspectiva es que estas ganancias continúen en la medida en que se acerca la reunión del Banco de la República, de la Junta Directiva, en la cual fue reprogramada el día que iba a ser el viernes 20 de noviembre para el día 23 de noviembre, lunes, a partir de las 2 de la tarde, y ya estaremos mirando cómo esto pues podría continuar impactando de manera positiva el mercado de bonos del gobierno local. Por el lado de los bienes básicos internacionales, tuvimos una semana bastante regular, a pesar de que el apetito por renta variable internacional continuaba activo. Los inventarios de petróleo que salieron el día jueves desanimaron mucho de la demanda que estaba viéndose en el mercado, sobre todo en el caso del sector de commodities energéticos y en el sector de commodities industriales, los cuales habían estado muy bien demandados entre el lunes y el miércoles, pero que a partir del jueves empiezan a generar un sell-off muy importante que hace que el balance sea negativo para los commodities durante la semana. El crecimiento de los inventarios, no solamente de crudo, sino también de gasolina y de destilados, hicieron digamos que el mercado diera lugar a pensamientos de que tal vez la oferta de crudo está excediéndose para este final de año y que probablemente pues el petróleo no va a seguir repuntando como lo venía haciendo en meses anteriores. Sin embargo, la perspectiva es que esto sea una corrección temporal. Recordemos que el petróleo había venido ganando niveles en semanas anteriores y también ya se hacía necesaria pues una corrección natural del mercado. En el caso del dólar americano, continuó debilitándose a nivel internacional, y eso lo indica con una devaluación del DXY en alrededor 0.7%, con revaluaciones tanto en el caso de los países emergentes como en el caso europeo, que también se recibieron datos de perspectivas económicas positivas, y siguiendo digamos con este proceso de gran liquidez en términos de dólares internacional, pues simplemente el dólar está destinado a continuar perdiendo terreno, al menos por todo lo que resta de este 2009. En el caso de las monedas latinoamericanas, pues se vio un proceso de revaluación en línea con todo lo que está pasando con el resto de monedas internacionales, y en el caso del peso colombiano no fue la excepción, a pesar de que pues tuvimos un movimiento de evaluación relativamente fuerte cuando se anunciaron las medidas cambiarias. Durante la semana pasada la revaluación del peso colombiano fue de 0.82%.